Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas de Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 30 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé ciencia, como dice en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer, como dice en Efesios 5:17, a buscar cuál es la voluntad de Dios, dejándonos guiar de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados y guiados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido 7 años con su marido, y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones, presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del versículo 36 al versículo 40. La Sagrada Escritura nos presenta a la profetisa Ana. Nos presenta aquí la Sagrada Escritura. Muy interesante, porque un poquito antes de Ana, también la Sagrada Escritura nos presenta a Simeón, desde el versículo 29 en adelante. Entonces, Simeón toma sus cargas al niño en sus brazos. Ana profetiza, ella habla también del niño a los que esperaban la redención de Jerusalén. De entrada, la Sagrada Escritura nos muestra que para Dios, tanto el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, el mismo honor, la misma responsabilidad. Como dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios los creó a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó, varón y hembra. En Gálatas 3:28 dice que ya con el bautismo, en el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que la mujer era inferior al hombre, digámoslo así. Pero en el Nuevo Testamento, el hombre y la mujer son igual en honor, los dos son hijos de Dios.
los dos tienen sus responsabilidades ante Dios. Muy importante esto. Por eso, la Biblia nos presenta primero a Simeón, luego a Ana, una pareja, hombre y mujer, que Dios está con ellos, tanto con el hombre, con Simeón, y tanto con Ana, la mujer. Por ejemplo, allá en San Lucas capítulo 4, del versículo 25 al 39, también nos presenta a la viuda de Serepta y a Naam el sirio. Luego nos presenta al endemoniado y a la suegra de Pedro. O sea, el hombre y la mujer. Dios se manifiesta a los dos, al hombre y a la mujer. Porque para Dios los dos son igual, hechos a su imagen y semejanza. Entonces tienen la misma dignidad. Para Dios los dos son muy valiosos, hombre y mujer. El Señor en el corazón de Dios son iguales, como dice Gálatas 3:28. Ya no hay hombre ni mujer, sino todos son uno en Cristo. Muy importante. Entonces dice, hubo también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La tribu de Aser, una de las 12 tribus de Israel. ¿Okay? De edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Y luego quedó viuda hasta los 84 años. Entonces, ella había vivido 7 años con su marido, y luego de haber vivido 7 años con su marido, ella queda viuda. Y hasta los 84 años, ella hace algo sumamente importante para toda persona, para todas las mujeres y para todos los hombres. Es un ejemplo a seguir, estas acciones que ella toma. Miren, dice, y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo. Ella quedó viuda, pero hacía algo importante. No se apartaba del templo. No es que quedó viuda y quedó triste y iba a la iglesia, al templo cuando le nacía. No, sino ella estaba siempre ahí y no se apartaba del templo. Porque el templo, ahí es donde está Dios para ustedes y para mí los cristianos. Ahí es en el sagrario, ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo, vivo y presente en cuerpo, alma, divinidad. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está ahí presente en el sagrario. Por eso, cuán importante es ir siempre al templo. Y si en tu parroquia está expuesto el Santísimo, aprovecha, si es posible, diario. Si puedes, 1 hora diario o más. Anda al Santísimo Sacramento del altar, que a veces nosotros pensamos que estamos bien y no necesitamos nada, y nos encerramos en nuestro propio ego y con tal de complacer a nuestro propio orgullo, engañándonos a nosotros mismos, pensamos que yo estoy bien, yo no hago nada mal a nadie. Pero ¿saben qué? Cuando empezamos a ir al Santísimo Sacramento del altar, estar ahí de rodillas, como estaba ya Marta en Lucas 10:42, a los pies de Jesucristo, en la presencia del Señor, de rodillas, sin decir nada, el Señor nos va a ir llenando de su gracia y nos va a ir renovando nuestro corazón, nos va a ir dando ciencia, sabiduría, y ustedes y yo nos vamos a ir dando cuenta qué está mal en nuestra vida para que podamos así cambiar. Porque mientras nosotros pensamos, estoy bien, no necesito nada, yo no necesito a nadie, yo no hago nada mal a nadie, no le robo a nadie, no hablo de nadie, estoy bien, bien jodido, pero en cuanto de estar bien cerca del Señor, nos falta mucho por hacer. No es, no es así de fácil como dicen los protestantes, creo en Cristo, soy salvo, ya voy con terno y todo al cielo. No, no es así. Es importante estar en oración. Es importante estar en unión común con el Señor a través de los sacramentos. Y dice la Escritura que Ana no se apartaba del templo,
sirviendo al Señor noche y día con ayunos y oraciones. Ustedes y yo podemos servir al Señor con nuestras oraciones y también ofrecer ayunos por nuestra propia conversión, por nuestra propia salvación y por nuestros seres queridos, por nosotros y por cuantos nos oyen. Con ayuno, con oración. A veces en nuestra vida tenemos muchos problemas y puede haber personas que les domina el vicio del Facebook, de las redes sociales, de las drogas, del alcohol, la prostitución. eh, y también hay prostitución espiritual, ¿eh? Los que andan ahí cambiando de hoy son adventistas, mañana son pentecostales, pasados son testigos de nadie y así sucesivamente. Eso es prostituirse espiritualmente. Jesús fundó una sola iglesia, la iglesia católica, en la persona de Pedro, ahí tenemos que estar y ahí tenemos que morir. ¿Okay? Los otros son fundados por hombres, vienen desde el año 1517 en adelante. Cuentitos de hombres, ¿ah? Ok, entonces, muy importante. Y puede haber vicios que nos dominen. La mentira, la lujuria, la ira, la pereza. Pueden haber estos pecados capitales que nos dominen a nosotros. Podemos nosotros estar al servicio del diablo a través de los pecados capitales. A ver, analicemos a ver los pecados capitales. Sal y Jep. S de soberbia. ¿Cuántos soberbios hay aquí? Sinceramente, contéstese a ustedes mismos. Una persona soberbia que se cree más que los demás, que cree que es más bonita, que cree que, ni me toques, ni me veas porque me manchas. ¿Ah? Una persona orgullosa que no le gusta que le corrija, no le gusta reconocer sus errores, que piensa que todos se equivocan menos de esta persona, que piensa que todos deben pedir perdón, pero menos de esta persona, porque si es posible hasta respira agua bendita, está encerrada y complace a su propia soberbia, orgullo. La A de avaricia, a los que les gusta tener más y más y más y más y más y más y más. Por allá en Proverbios capítulo 16, versículo 8 dice, más vale poco con justicia que mucho con iniquidad. Avaricia. La L de lujuria, que yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero, hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda esa obra de Satanás que hoy el mundo promueve. Muchos participan de ello. Y dicen, yo no hago nada mal a nadie. Bueno, aquí estamos analizando solamente los 7 pecados capitales por, por ponernos a meditar y reflexionar. La I, de ira. ¿Cuántos son o somos fosforito y nos prendemos de todo y de nada? Que no me tiene que decir nada, que y esto que el otro. ¿Y dónde está la paciencia? Ay, ay, ay. Y no que somos cristianos. Un cristiano no se deja dominar de la ira, no está al servicio de la ira. La G de gula. Oh, cómo comemos, ¿verdad? Hasta que ya no lleve más nuestro estómago. Y todavía sabiendo que hay personas en el mundo que no tienen ni qué comer y desearían hasta lo que nosotros botamos a la basura muchas veces, ponen fotos en las redes sociales para que vean que fulano de tal o fulana de tal, esto se sirvió. No hay empatía, ¿no? Por los demás. Mientras unos mueren de hambre, otros botan las sobras. Imagínense. La E de envidia. La envidia viene del diablo, Sabiduría 2:24. ¿Y cuánta envidia hay en el mundo? Muchos dicen, ¿verdad? Yo quiero que te vaya bien, pero no mejor que mí. Yo quiero que seas bonita o bonito, pero no más que yo. Yo quiero que ganes dinero, pero que no tengas más que yo. Envidia. Y muchos están al servicio de la envidia. Y la P de pereza. No son negligentes para hacer lo que tienen que hacer a su tiempo. Hay cosas que no esperan. Hay cosas que hay que hacer a su tiempo. ¿Cuántos perezosos hay ahí? Voy a empezar a escuchar el Evangelio del día. Desde Navidad, después de Navidad, después del año nuevo. Y siguen ahí posponiendo. Ven el Evangelio del día, de una le dan, next. No ustedes, otros de por ahí.
Solo les cuento aquí en confianza, ¿no? Voy a empezar a leer la Sagrada Escritura, pero después, desde mañana, desde la otra semana, desde el año que viene, y así. Voy a empezar a bajar de peso, pero voy a empezar con mi dieta nutritiva después de mi cumpleaños, o después de Navidad, después del Año Nuevo, después y así. Mañana y mañana. ¿Saben qué? Proverbios capítulo 27, versículo 2, versículo 1. Dice, no te gloríes del mañana, porque no sabes lo que te va a pasar hoy. No seas perezoso. Y es más, para los perezosos, por allá en Proverbios capítulo 6 del versículo, puedes leer todo el capítulo 6, por ahí del versículo 6 al 12 habla de la hormiga. Como la hormiga trabaja y tiene para cuando no puede salir afuera. Pero que el perezoso está allí sentado y sentada sin hacer nada y así muere de pereza, de perezoso. Lean, si conocen algún perezoso o alguna perezosa, léanselo. Proverbios capítulo 6, todo el capítulo lean. Bien, entonces miren, como Ana servía al Señor con ayunos y oraciones. Ahora, ¿por qué acabamos de ver ver los pecados capitales? Porque ustedes y yo podemos estar al servicio de estos y no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, no nos dedicamos a la oración, al ayuno. Y cuando nos damos cuenta, a veces decimos, pero yo sé que esto me domina. Sé que me domina la ira, sé que me domina la envidia, sé que me domina el orgullo, y etcétera. Pero ¿cómo hago? Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra de Dios, esta clase de demonios solamente sale con ayuno y oración. Eso nos enseña la profetisa Ana, con ayuno y oración. Así se vence al enemigo, así se vencen los vicios, con ayuno y oración. A veces nosotros tenemos familiares, hijos, hijas que son rebeldes y nos gusta estar solamente sobresaliendo con sus defectos. Tú eres esto, tú eres aquello, tú eres ta. Pero ¿por qué no les enseñamos con la palabra de Dios que eso no es correcto? Uno, y dos, ¿por qué no oramos por ellos? Porque la predicación sin oración no tiene mucho efecto. La predicación, o sea, enseñarles con la palabra de Dios, con la oración, eso sí tiene efecto. Eso sí, hace que sucedan cosas grandes y maravillosas. Muy importante. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, la palabra de Dios hoy nos enseña que tenemos que estar al servicio del Señor, no al servicio del pecado, sino al servicio del Señor. Porque cuando ustedes y yo estamos al servicio del pecado, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que comete pecado es del diablo, o sea, estamos al servicio del diablo. Aunque digamos, yo creo en Dios, yo amo a Jesús, amo a la Virgen María, rezo el rosario todos los días, pero cuando estamos al servicio del pecado, estamos al servicio de Satanás. Muy importante. En el versículo 37 dice, y luego que, hablando de Ana, quiero aquí tocar algo muy importante. Dice, y luego quedó viuda hasta los 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayuno y oraciones. Entonces, ¿qué hacía ella? Servía al Señor. Qué belleza es servir al Señor, pero que también, qué duro es servir al Señor. No es fácil, no es fácil. Cuando alguien te proponga, venga, sirva al Señor y pare de sufrir, hermano mío. Falso, mentira. San Pablo, que era apóstol de Cristo, él sufría, Colosenses 1:24. Estoy sufriendo,
dolores de parto por la iglesia de Cristo, dice San Pablo. Allá en Eclesiástico o Siracides capítulo 2 versículo 1 dice: hijo, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. O sea, las pruebas siempre van a venir, las pruebas siempre van a estar. El mismo San Pablo, él pasaba por muchísimas pruebas. Vamos a leer Hechos capítulo 20 versículo del 17 en adelante. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas. Otra vez, ¿cómo? Sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas. Si ven que cuando se sirve al Señor hay que sufrir, hay que llorar. A mí, ¿cuánto me han hecho sufrir? Y no los de afuera, los de adentro. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que a través del sufrimiento uno se va purificando, uno se va fortaleciendo. Dice por allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, cuando uno sufre, cuando uno tiene pruebas, es donde uno se vuelve más fuerte. Porque el que está con nosotros es más que el que está en el mundo. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Si ven, San Pablo sirve al Señor con humildad, con lágrimas y con pruebas. Entonces, cuando alguien te proponga: vente por aquí, todo es amor, todo es chévere. Falso, falso, ten cuidado. Es como que alguien te diga: hermano, esta pastillita tal, eso te quita dolor de todo, de la cabeza, de los pies, de la espalda, del hígado, de todo. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Como no omití por miedo nada de lo que podía seros útil, os predicaba y enseñaba en público y por las casas. Entonces San Pablo no dejó de enseñar. A pesar de las pruebas, él no dejó de enseñar nada. Él explicaba todo. Predicaba en público, predicaba en las casas. Y si ustedes leen, por ejemplo, allá en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante, el mismo San Pablo dirá: a mí le azotaron los judíos, los 40 azotes menos uno que ellos daban. Varias veces le apedrearon. Y él tuvo que pasar por tantas pruebas. Había naufragado. Entonces, eso es servir al Señor. Pero el sufrimiento nos purifica. Eso ténganlo por seguro. El sufrimiento nos purifica, el sufrimiento nos fortalece. Dice por allá en la primera carta de San Pedro, y lo vamos a leer en un momento. Primera carta de San Pedro, capítulo 4. Dice, terminamos de leer lo que dice San Pablo primero. Dice: os predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se conviertan a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. ¿Para qué es la predicación? ¿Para qué es que se transmite la palabra de Dios? Para que se conviertan a Dios y para que crean en el Señor Jesús. Ahora, el creer en Jesús trae también en sí la obediencia a Él. No es que yo creo en Jesús y soy salvo. No, dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Vamos a leer un momento 1 Pedro capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Primera de Pedro capítulo 4. A ver. Bien. Primera de Pedro capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento,
Quien padece en la carne ha roto con el pecado para vivir ya el tiempo que le queda en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Bendito los sufrimientos que tú y yo hemos tenido que pasar. Más cuando ha sido por causa de Cristo. Más cuando se nos han burlado por hablar de la palabra de Dios. Más cuando se nos han burlado por rezar el rosario. Más cuando no nos han dejado compartir la palabra de Dios. Bendito sea Dios por eso. Mire, 1 Pedro capítulo 4, del versículo 1 al 2. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado. Cuando ustedes y yo padecemos, nos vamos más refugiando en Jesucristo, como dice Salmo 16, versículo 1. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Y vamos rompiendo con el pecado para vivir ya el tiempo que le queda en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Para eso es que ustedes y yo estamos aquí en este mundo. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que me da la gana? No. ¿Quién te dijo? No dice en la Biblia que uno hay que hacer lo que le da la gana. Efesios 5:10, Efesios 5:17. Buscad cuál es la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 12, desde el versículo 9 en adelante. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien. A veces cuántos nosotros ayudamos, pero hipócritamente o esperando algo a cambio. Hechos los que estamos de buenos, de generosos, pero siempre hay una segunda intención detrás de ello. Y dice que nuestra ayuda a los demás tiene que ser sin fingimiento. Teniendo en cuenta esto, lo que dice Hechos 20:35. Hay más alegría en dar que en recibir. Te ayudo con esto, pero ¿tú qué me vas a dar? Muchos dicen así. No es así como enseña nuestro Señor Jesucristo. El que da, que dé con corazón alegre, dice por allá en 2 Corintios, capítulo 9, del versículo 6 en adelante. Teniendo en cuenta que el que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. O en otras palabras, el que siembra tacañamente, cosecha también tacañamente. Y el que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Amándoos cordialmente los unos a los otros, amándoos al ejemplo de Cristo, no como el mundo lo presenta. ¿Qué es amar al ejemplo de Cristo? Sacrificarse por los demás. Juan 15:13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Podemos ver el ejemplo de alguna buena madre, porque pueda que también haya alguna mala madre, pero tomemos el ejemplo de alguna buena madre que se levanta de mañana, se levanta a cocinar, se levanta a servir, sirve al marido, sirve a los hijos, arregla la casa y los niños hacen un desorden y vuelve a arreglar. Y tiene que hacer esto, tiene que hacer que está full todo el día. Es la que primero se levanta y la que la última se acuesta a dormir. Miren ese sacrificio. Y eso hace todos los días, sin días de vacaciones, sin días libres. Y aún así hay muchos maridos que son, ¿cómo se dice?, groseros y dice, oh, pero tú no haces nada. Entonces, ¿por qué el marido nos queda en la casa a hacer lo que hace la mujer a ver si no hace nada? ¿Ah? Entonces, bueno, ¿ven? Entonces, el ejemplo de una buena madre, cómo se sacrifica y se desvive por los hijos. Eso es amar muchos dicen, oh, este o ella me ama porque me da esto, me da aquello. Materialista, o sea, si te dan, te aman, si no te dan, no te aman, no sea materialista. Bien, dice, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimándoos en más cada uno
a los otros, con un celo sin negligencia. Celo sin negligencia no quiere decir que seamos celosos. Celo sin negligencia es celo por las almas. O sea, que si alguno está por ahí que no va a la iglesia, no viene a la misa, no viene al rosario, no viene a la congregación de la comunidad, hay que ir a buscarle, hermano, hermana, ¿qué está pasando? ¿Cómo están? Venga, vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a ayudarle, vamos a orar, vamos a pedir al Señor. No sé, cuando una persona se va, no se le puede ahí dejar ahí. De pronto tiene problemas, necesita alguien quien escuche, quien le ayude. Entonces es muy importante eso. Celo por la salvación de las almas, celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. ¿Sirviendo al Señor con qué? Con un espíritu fervoroso, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Constantes en la tribulación. ¿Por qué dice constantes en la tribulación? Porque hay que tener constancia y porque siempre va a haber tribulaciones. Por eso dijo Jesús ahí en Juan 16:33. Ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Dice, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Ustedes y yo no tenemos que orar cuando nos dé la gana. Mateo 26, del 41, Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, dice que tenemos que orar mínimo diario, 1 hora. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación, para que no estemos al servicio del pecado. Perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ayudando a los más necesitados, asistiendo a los más necesitados, así como debemos servir al Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de servirle con sincero corazón, como dice allá en Hebreos 10:22. Que le sirvamos con todo nuestro corazón, que vivamos para hacer su santísima voluntad y que, ayudados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, siempre hagamos y busquemos hacer la voluntad de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la meditación del Evangelio del día. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir al Evangelio del día. Y como dicen Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.